Queridos amigos, estamos ya llegando al final de esta serie de estudios, 3 mensajes cósmicos. Y ya hemos podido revisar cómo el capítulo 18 de Apocalipsis nos anuncia de un ángel que al contemplar el mundo lo alumbra con la gloria de Dios, con un mensaje pertinente para este tiempo. Es frente a ese mensaje que nosotros debemos también tomar decisiones. Es un mensaje que toma de cada uno de los aspectos de los ángeles anteriores que a lo largo de la historia nos han estado preparando para este escenario final. Por lo tanto, estudia aquí con nosotros este capítulo, cómo responder, cómo abrirnos a la gloria de Dios en nuestra vida. Esta semana, encendidos con la gloria de Dios. Después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1. Queridos amigos, ha pasado el tiempo. Hemos estado revisando estos 3 mensajes cósmicos y viendo cómo se ramifican y apelan a aspectos del Antiguo Testamento, a otros que los apóstoles también puntualizaron en el Nuevo Testamento. Es un mensaje que finalmente está haciendo converger todo el mensaje salvífico de parte de Dios para los tiempos en los cuales estamos nosotros. Y muy gentilmente nos ha estado acompañando durante toda esta serie el pastor Eduardo Franco, así que desde ya le damos muchas gracias, pastor, por haber estado semana a semana junto a nuestros amigos. Muchas gracias por la invitación. Sin lugar a dudas ha sido hermoso poder profundizar en esta sección específica del Apocalipsis, que es un libro que está tan en el ADN de la Iglesia Adventista, de muchos cristianos también que les gusta la profecía, y esperamos que este estudio y la conclusión de lo que ha sido este trimestre también pueda hacer una contribución a su vida espiritual para todos los que nos acompañan ahí en casa. Así es. Así que, queridos amigos, vamos a, una vez más, dirigirnos a Dios en oración. Estudiar estos temas requiere, como siempre lo hemos señalado, su auxilio, su acompañamiento, la iluminación del Espíritu en nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, al disponernos a revisar ya el último capítulo de esta serie, al ir a tantos pasajes de la Biblia que están finalmente resumiendo, invitándonos también a la acción, pedimos que nos des una mente clara y lúcida y que junto a nuestros amigos podamos descubrir en las Escrituras cuál es tu mensaje, tu invitación oportuna para estos tiempos en los cuales nos toca vivir. Cualquiera sea nuestro recorrido, ya sea que llevemos muchos años o estemos recién dando nuestros primeros pasos en el reino de los cielos, sabemos de que hay un lugar para todos tus hijos fieles. Ayúdanos a ser parte de ese grupo, a responder positivamente a tu invitación cada día. Lo pedimos, Señor, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, encendidos con la gloria de Dios. Ese es el título que, ¿no es cierto?, el autor de esta guía de estudios le ha puesto sugerentemente, tratando tal vez de resumir algunos de los aspectos que son relevantes para nuestra conversación. Seguramente lo hace porque tiene en mente el primer versículo del capítulo 18 de Apocalipsis. Un ángel que desciende con gran poder, con gran gloria, y el mundo es iluminado. No solo con el resplandor de este ángel, es iluminado con el mensaje que este ángel trae. Y ya hemos podido ver en algunos capítulos anteriores cómo ese mensaje es, por un lado, una denuncia de los engaños de Satanás,
pero al mismo tiempo una gran invitación, la última invitación, inclusive, a salir de la Babilonia del tiempo final y reconocernos como pueblo de Dios. Ahora, esto es porque hay una crisis, esto es porque hay un desenlace que será, y quiero usar esta palabra en el sentido más correcto posible, será una crisis dramática, pero no estamos caminando a oscuras. Tenemos esta palabra segura que nos ha estado orientando y guiando. ¿Cuáles son esas advertencias? ¿Cuál es esa preparación hacia la que la propia palabra de Dios nos orienta? Hay tanto que decir al respecto. Tal vez un poquito antes puntualizar este ángel. El ángel. ¿Quién es este ángel? Y aunque no fue motivo de estudio porque nos concentramos en el triple mensaje angélico, ya que es un mensaje angélico, me parece valioso mirar que en el Apocalipsis los ángeles, ¿quiénes son los ángeles? No necesitamos inventarlo ni tampoco imaginarnos. En el capítulo 1, versículo 20, se revela quiénes son. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelebros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Ya? Y cuando vamos a repasar, escribe al ángel de cada una de las iglesias, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién es el receptor? ¿Quién es ese ángel? Alguien podría pensar que es un ángel del cielo, pero cuando vemos la descripción de los ángeles no nos cuadra porque, por ejemplo, al llegar ya rápidamente a la Odisea, escribe al ángel de la iglesia, a la iglesia en la Odisea, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. ¿Puede un ángel del cielo ser frío o caliente? O puede un ángel, citando a otra iglesia, habitar donde mora Satanás, un ángel del cielo. Evidentemente no son ángeles del cielo, son los mensajeros que en cada periodo de la historia de la iglesia se han comprometido con la predicación de la palabra de Dios. Entonces, cuando la tierra es alumbrada por la gloria, ¿cierto?, del ángel otra vez, es el pueblo de Dios, son los comprometidos con la predicación de la palabra de Dios, del mensaje de Jesucristo, los que iluminan la tierra con esa gloria, que vamos a ver en un instante más de qué se trata. Ahora tú mencionabas de la preparación. ¿Cómo se preparan estos ángeles? ¿Cómo se prepara el pueblo de Dios? ¿Cómo nos preparamos para el momento de la venida del Señor? Porque justamente este triple mensaje angélico ocurre y está situado en el Apocalipsis en un momento previo al desenlace final, como tú bien señalabas. La palabra preparación a mí me da la oportunidad de buscar cómo nos preparamos correctamente, y yo quisiera señalar que hacemos bien en escuchar a Jesús, porque Él usa esa misma palabra. Vosotros estáis preparados, hablando también de su venida, así que el contexto está muy bien asociado a esto. En Mateo capítulo 25, ustedes pueden ir en sus Biblias, en Mateo capítulo 24 y 25 en realidad, Jesús habla de la preparación para su venida. Y todo esto nace de la pregunta que los apóstoles le dicen, Señor, dinos cuándo. Dinos cuándo vas a venir. Y el Señor les dice, bueno, les voy a dar algunas señales, pero termina diciéndole, en realidad no sabemos específicamente cuándo, porque el día y la hora nadie lo sabe. Y en el versículo, tengo acá anotadito, 24:44. Dice aquí, por eso también ustedes estén preparados, porque es. a la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. Claro, y ahora entonces él mismo introduce esto que tú preguntabas, cómo prepararnos, que el autor de la guía también habla de la preparación. No necesitamos imaginarnos, porque Jesús dijo, el mismo que viene, Él dice prepárense, pero cuando yo vaya, prepárense de este modo. Y entonces la respuesta que Jesús les da a los apóstoles, dinos cuándo, Jesús no para de hablar hasta el final del capítulo 25. Y muchas veces tomamos estas parábolas del capítulo 25 digregado de esta respuesta. Es parte de un todo. Jesús está diciendo cómo deben prepararse. Y de ahí en adelante, el Señor en esa respuesta va a dar 3 parábolas
y una profecía que comienza con una metáfora al final. La parábola del siervo fiel, cuyo símbolo es hacer la tarea que dejó el siervo que se fue, que representa al Señor que se fue, Señor Jesús, y que vuelve. Cumplir la misión, dar alimento, compartir a Jesucristo, compartir el pan de vida. En otras palabras, la tarea que Él dejó, muy claramente en el mismo Mateo, es hacer discípulos, estar haciendo la tarea. En la segunda parábola, la parábola de las vírgenes, 5 se durmieron, 5 entran, 5 no, que tiene relación con la vida devocional, con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo nos preparamos en intimidad con el Señor? ¿Cuál es el tipo de relación que estamos cultivando con Él? Y después está la parábola de los talentos. ¿Cómo administramos los recursos que el Señor pone en nuestras manos? Los bienes, los talentos que el Señor nos da. ¿Cómo administramos todo para hacer acrecentar los intereses del Rey? ¿No? Y aquí la motivación no es salvarnos a nosotros mismos, sino que la motivación es acrecentar los intereses del Rey. Y finalmente ese es el verdadero discipulado, ¿no? Así es. Y concluye con la profecía, con metáfora, ¿cierto? Cuando el Hijo del Hombre venga, separará los unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Y ahora lo que el Señor está pidiendo es cómo trato yo al necesitado, cómo trato a aquel que puede ser beneficiado con un espíritu cristiano, con la bondad del Señor. Y identificándose Jesús con él, porque dice, en cuanto uno de lo hiciste esto, mi hermano más pequeño, a mí lo hicisteis. Si nosotros tomamos estos 4 elementos, ¿no? Estos 4 elementos, cumplir la tarea, la vida devocional, el tipo de relación con el Padre, la mayordomía y el trato al necesitado, vamos a darnos cuenta que no es otra cosa que imitar a Jesús. Tratar de ser cada vez más como Jesús, tener el celo misionero, tener la administración, tener una dependencia del Padre y tratar al necesitado como lo hizo Jesús. Jesús dijo cómo prepararnos. Y básicamente la preparación pasa por seguir su ejemplo, imitarlo a Él. Yo quisiera solo resaltar una cosa. Me parece excelente cómo es necesario mantener estos 2 capítulos unidos. Lo que a veces sí veo o percibo es que todavía está instalado en la mente de algunos el hecho de que estas descripciones que Jesucristo hace respecto a guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, todavía algunas personas persisten en ver eso como una manera de computar el tiempo que falta. O que si lográramos descifrar detrás de estos escenarios algún tipo de lectura relativa al tiempo, que como que ese es nuestro deber. Sin embargo, Jesucristo es muy claro que cuando estas cosas empiezan a suceder, Él dice, esto es solo inicio, no es el fin todavía, es solo principio de dolores. Y la verdad es que ya en el primer siglo estas cosas estaban sucediendo. Habían guerras, aunque famosamente se habla de la paz romana, la Pax Romana. Sin embargo, aún así habían dilemas, problemas en algunas fronteras, la famosa amenaza de los partos, ¿no es cierto?, desde el oriente. Habían terremotos, algunos incluso registrados en la Biblia. En la misma muerte de Jesucristo hubo un terremoto, luego hay otros terremotos descritos también, hambres, pestes. Debido también a estas hambres y pestes es que se hace una colecta también para los pobres en Jerusalén. Profetas también aparecen anticipando estas hambrunas que sucederían. Eso también está registrado en el libro de los Hechos. Entonces, si son realidades que nos vienen acompañando desde el propio primer siglo, desde los tiempos de Jesús y los apóstoles, ¿cómo podrían ayudarnos esto a saber si ya estamos o no a las puertas de la segunda venida? Y la verdad es que descubrimos que en el contexto de estos 2 capítulos Jesús no está describiendo estas cosas como una forma de pronosticar. Porque algunos dicen, bueno, es que ha aumentado la cantidad de terremotos. Y sí, ha aumentado, ya sea por efectos del movimiento de las placas o sencillamente, dicen algunos, los podemos registrar mejor y por eso nos da esa impresión. Así que incluso ahí hay un debate.
Pero una y otra vez la palabra de Jesucristo dice, ustedes no tienen cómo saber cuándo será. Por tanto, velen. Y tal vez versículo 42, por tanto, velen, versículo 42 del capítulo 24. Por tanto, velen, porque no saben el día que viene su Señor. Y como tú dices, hay que escuchar a Jesús. Si Jesús dice que yo no tengo cómo saber, por más cálculos que hagas, por más pronósticos que haga, si Jesús me está diciendo yo no tengo cómo saberlo, sino más bien es mi deber velar, yo tengo que aceptar aquello. Es Jesús el que está diciendo, mira, no te preocupes tanto por el cuándo. Preocúpate en realidad de estar preparado. Es como si un profesor de matemática, de química, lo que le dijera, al iniciar el semestre le dice a los muchachos, miren, les voy a hacer una sola prueba y una sola pregunta. ¿Qué quieren saber? ¿Cuándo les voy a hacer la prueba o cuál va a ser la pregunta? O sea, ¿qué es lo más importante? ¿Saber cuándo o saber cómo prepararse? Evidentemente los alumnos van a decir, denos la pregunta, porque si sabemos cuándo pero no sabemos la pregunta, ¿de qué Estamos sirve? en la nebulosa igual. No podemos, si no nos sabemos preparar, ¿de qué nos sirve saber cuándo? En realidad no sabemos cuándo, pero sí podemos saber cómo prepararnos. Y lo dijo el Señor. Y de alguna manera lo que Jesús les está diciendo, miren, no dejen que estas cosas los distraigan del foco. Habrán estas cosas, sucederán estas otras, escucharán de esto, escucharán esto otro, pero momento, que eso no los distraiga del foco. Así es. Velen, porque no saben cuándo el Hijo del Hombre vendrá. Me parece que eso es muy significativo porque uno escucha la palabra preparar y uno piensa que, ok, entonces tengo que pronosticar, tengo que saber, tengo que poder decir que ahora sí que sí. Jesús nunca lo planteó de esa manera. Y si somos seguidores de Él, si somos cristianos, bien decías tú, escuchémoslo, escuchemos lo que Él nos dice. Aún así, creo que en la guía, ¿no es cierto?, se nos lleva a un capítulo que lo conocemos seguramente muy bien, el capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Pablo dice muy claramente allí, nosotros no estamos en oscuridad. Así es. Lo que sabemos es suficiente para estar preparados. Pero no es que la preparación radique en conocimiento. Porque si fuera así, algunos tendrían más ventajas que otros. Claro. Y algunos muy en desventaja, probablemente. Justamente, y no va por ahí, no es por conocimiento que el ser humano se salva propiamente tal. Si fuera así, tal vez quienes trabajan en las universidades o quienes tienen tremendas bibliotecas y las leen más tienen una ventaja, pero no está ahí el foco puesto. Sin embargo, Pablo es muy claro, no estamos en tinieblas como para que esto nos sorprenda, dice ahí. ¿Ya? Tenemos la luz suficiente. Alguien diría, sí, pero quiero saber más. Alguien podría porfiar todavía y decir, quiero la fecha. Ni Jesucristo la ofrece, ni los apóstoles trataron de empezar a leer entre líneas, pero sí fueron muy claros. Con lo que Dios nos ha dado, con las palabras de Jesucristo, es suficiente. No estamos en tinieblas. Hay un pensamiento que es muy lógico y que es muy cierto acá también. La mejor forma de descubrir el error es conocer bien la verdad. Habíamos señalado, y es muy conocido, no lo inventamos nosotros, el ejemplo del billete. La mejor forma de descubrir el billete falso es conocer muy bien el verdadero. Y entonces el conocer la verdad nos va a ayudar a reconocer el error cuando éste venga. ¿Cómo prepararnos? También es conocer la verdad. Y justamente conocer la verdad será el tema de nuestro siguiente bloque. Okay. Vamos a ir a una pequeña pausa, queridos amigos, y ya estamos con ustedes en Lecciones de la Biblia. Queridos amigos, terminamos el bloque anterior así de manera bastante abrupta. Estábamos bien entusiasmados hablando, traspasando ya este concepto de la verdad. Y bueno, antes de ahondar ahí, queremos tomar un poquitito de tiempo para reconocer, agradecer los saludos que ustedes muy cariñosamente nos han hecho llegar. Y de hecho podemos puntualizar aquí los saludos que hemos recibido, por ejemplo, de México, de la región ahí de Sinaloa, Maribel López Osuna,
Ella agradece, ¿no es cierto?, el hecho de que este ministerio, como ella señala, esté llegando allí. Ella dice ahí, oren por nosotros. Desde luego, nuestra hermana Maribel cuente con nuestras oraciones, tanto nuestras como también del equipo. Adriana también Agudelo, espero haber pronunciado bien allí, Adriana Agudelo nos saluda también desde Colombia. Que Dios pueda guiar, dice allí, este trimestre y, ¿por qué no?, los que vengan mientras el Señor nos permita seguir estudiando su palabra. También Fidencio Medina, creo que ya él ha podido compartir sus saludos en una ocasión anterior. Dominic Ruiz, que nos saluda desde Guatemala, Dios te bendiga también. Eleazar Matías, Silvia Oro, que nos saluda desde el sur de Chile, y también Abisai Ruiz, que nos manda sus abrazos. Ellos tal vez son un ramillete representativo de personas que siguen este programa y estamos muy felices de que así sea. ¿Qué es la verdad? ¿Por qué debiéramos siquiera levantar todavía esa pregunta? Pareciera de que no goza de mucha fama el enunciarlo en singular, porque estamos acostumbrados a las verdades, la verdad de tal persona, la verdad de aquella persona. Fulano de tal nos va a contar su verdad. Hemos atomizado la verdad, Sí. pero aquí se habla de la verdad, ¿sí? Y solo un comentario, la pregunta es si hay una isla desierta con un árbol. ¿Existe el árbol solo si es conocido? ¿O existe independientemente si es conocido o no? ¿Qué es verdad? ¿Es la verdad la opinión que alguien tenga sobre ese árbol? En realidad tendríamos que concluir que la verdad existe objetivamente, independientemente de si es conocida o cómo es conocida. El tema es cómo nos acercamos mejor a la verdad, cómo llegamos a una mejor comprensión de la verdad. Y nosotros aceptamos que la palabra de Dios nos guía a la verdad. Ahora, para ser justos, en la palabra de Dios tenemos varias acepciones de verdad. Probablemente dos de las principales es la propia declaración de Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 17:3 nosotros leemos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo que es enviado. Así que conocer la verdad es conocer a Jesús, a la persona de Jesús. Así que allí tenemos la máxima revelación de Dios y la máxima expresión de la verdad en la persona de Cristo. Sin embargo, también el mismo Jesús en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que la palabra de Dios es la verdad. Además, Jesús, siendo Él la verdad, declara, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra, que es la verdad, da testimonio de la verdad Jesucristo. Así que, ¿cómo llegamos al conocimiento de la verdad? Los apóstoles tuvieron la oportunidad de ver a Jesús. Jesús les responde cuando le dice, muéstranos al Padre. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Él es la revelación de la verdad, pero Jesús también menciona que la palabra de Dios es la verdad. Así es que hacemos bien en poner a la Biblia como nuestro único fundamento. Solo un comentario de paso, pastor, para nuestros amigos que están en casa. Yo estoy muy feliz, y a veces digo esto de esta manera para provocar un poco. Yo estoy muy feliz y muy cómodo con el credo de la iglesia. Cuando pensamos en un credo, pensamos en algo estático que no se puede mover y que es la declaración de ciertas creencias, ¿no? Y la iglesia adventista tiene un credo. Y ha dicho que tiene solo ese credo y de ahí no se va a mover. Y yo he dicho que estoy muy feliz, muy cómodo con ese credo. Y si en algún momento la iglesia o algún sistema religioso tiene un credo distinto, yo no sería capaz de adherirme a él. Yo quisiera mostrar, leer brevemente, aquí tengo yo para mí una captura que va a ser mostrado allí para ustedes también, en la declaración de las creencias fundamentales
de la Iglesia Adventista. Estoy citando el manual de la Iglesia en la versión de 2022 en la página 191. Cuando comienza la descripción de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista, dice: los adventistas del séptimo día aceptamos la Biblia como nuestro único credo y sostenemos una serie de creencias fundamentales basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Así es que ese es nuestro fundamento. Yo doy gracias a Dios que como iglesia hemos buscado y hemos acordado que la única base para nuestro sistema de creencias o doctrinas es la palabra de Dios. Uh-huh. Y de hecho, si algún amigo o algún miembro de nuestra iglesia de hecho corrobora y ve en el manual, va a ver que la declaración de qué creemos sobre diferentes tópicos es la verdad bastante breve, uh-huh. Porque luego viene una serie de versículos y elaboraciones que se pueden encontrar en diferentes literaturas producida ya sea por algunos comités o algunos autores de la iglesia, pero ninguno se arroga el título de ser el credo fijo, inamovible, que no pueda ser profundizado, mejor comprendido, porque sería muy penoso que la verdad pretendamos fosilizarla en un estado particular en base a una experiencia o conocimiento X de nuestro propio desarrollo. Reconocemos que también la Escritura tiene una profundidad que nos lleva siempre a volver a escudriñarla. Y por eso las declaraciones son breves, nos orientan en la línea en donde la evidencia bíblica es clara, pero no pretendemos escribir una fórmula o un credo que pretenda fosilizar el conocimiento y la aproximación a la verdad. Así es que, ante la pregunta, pastor, inicial, ¿no? Y como foco, ya al finalizar nuestro trimestre, aunque no estamos finalizando en este preciso segundo del programa, pero ya en una conclusión de todo el trimestre, ¿cómo prepararnos? ¿Cómo prepararnos? El camino es seguir el camino de los reformadores, uh-huh. Seguir el camino de los pioneros de la Iglesia, seguir el camino de todos aquellos que lucharon por estar de parte de la verdad, y ese camino no es otro que fundamentarse en la Sagrada Escritura. Uh-huh. Allí nosotros tenemos la única fuente confiable de verdad y de doctrina. ¿Cómo lo hacemos para prepararnos? Estudiar la Biblia, estudiar la Biblia. Y probablemente aprovechamos de animar una vez más a los que nos están oyendo de ponerse en contacto con nuestros amigos de Nuevo Tiempo para solicitar una guía, para estudiar mejor las Escrituras. Así es. La verdad es que alguien podría preguntarse, ¿pero y se lee solo la Biblia? ¿Es solo la Biblia lo que leen los cristianos que quieren ser fieles a Jesucristo? Yo me acuerdo un profesor universitario, antes de llegar aquí a la Universidad Adventista, él hacía clases de álgebra. Y él le pregunta al curso, pero ya, dígame, ¿ustedes han leído otras cosas? ¿Leen ustedes? Por ejemplo, ¿han leído tal vez los clásicos griegos, esto y lo otro? Y yo quería levantar la mano, no se dio la ocasión para decir no, pero en realidad también hay otros textos, como la Biblia, por ejemplo, etc. No se dio la ocasión. Yo después me acerqué a él, era un grupo grande de alumnos, y le dije, mire, yo le quería hacer el comentario, no se dio, pero yo soy cristiano. Y ahí él me interrumpió. Ah, claro, ustedes leen solo la Biblia. Mm. Sí y no. Mm. Sí, en el sentido que es el criterio bajo el cual medimos y analizamos una vasta cantidad de literatura que es afín. El cristiano puede y debe también conocer, entender de la historia, tener por lo menos algunos principios introductores sobre cómo funciona nuestro cuerpo, cómo cuidar de nuestra salud, y para eso debemos leer, para eso debemos justamente indagar y hacer preguntas inteligentes, inteligibles, pero ¿bajo cuál criterio? ¿Quién dirime si al leer puedo discriminar y entender de que, ok, este es un libro de texto de ciencia, pero me está hablando de la evolución? La Biblia me ha mostrado de que en realidad Dios creó todas las cosas. Tengo un criterio bajo el cual analizo y leo. Lo mismo.
Y los reformadores, de hecho, practicaron ese principio, ya que tú lo mencionas, como debiendo nosotros también continuar esa impronta que dejaron los reformadores. Solo la Biblia como el criterio bajo el cual analizar todo lo demás. ¿Podemos poner otro criterio a la par con la Escritura? No, la Biblia es ese criterio. Y por lo tanto, aquí no es una invitación a abandonar cualquier emprendimiento de investigación científica. No es que el cristiano se cierra a ciertas evidencias que pueden estar en armonía con lo revelado de parte de Dios. Y de hecho, eso nos permite también presentarle el Evangelio a diferentes personas y realidades culturales, sociales, pero en donde la palabra de Dios siempre brilla por un lado, su claridad, por su sencillez. La Biblia no nos llega en un lenguaje que haya que estar interpretando simplemente leyendo entre líneas. Hasta un niño puede entender los principios básicos, fundamentales del Evangelio. Creo que también vale la pena rescatar de que la Biblia entra en diálogo, pero se revela como proveniendo de una sabiduría superior. Sí, tenemos nosotros lo que llamamos la revelación general. El apóstol Pablo habla mencionando aquello, hablando en su epístola, ¿no? A los romanos, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que el estudio de la naturaleza es absolutamente válido en todas sus formas, digamos, en todas sus expresiones de la naturaleza estoy hablando. El estudio de la botánica, el estudio de la naturaleza humana, el estudio de cómo funciona el cerebro humano, la biología, la física, ¿por qué no la astronomía? Y todas estas disciplinas científicas que estudian la naturaleza son válidas, son fuentes de información válida, pero la Biblia se constituye, como tú bien lo decías, en los lentes a través de los cuales miramos y podemos filtrar qué tipo de interpretación de aquella información es la correcta. Así que no es evidentemente lo único que leemos, pero es la única fuente de conocimiento válido en lo que tiene que ver con nuestra salvación, en lo que tiene que ver con la adoración. Nuestro conocimiento de Dios se basa en lo que la Biblia nos señala. Así es. Y bueno, regresando un poco a esta idea que ya mencionamos casi al inicio del primer bloque, versículo 1 del capítulo 18 de Apocalipsis. Después de esto vi otro ángel descender del cielo que tenía gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Esta gloria, y tú señalabas justamente ahí la participación humana en esta comunicación de este último mensaje a Dios, pero esta gloria no es la gloria humana. Estamos reflejando y comunicando una gloria que viene de Dios. Pero ahí es donde podría también estar la pregunta, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Cómo se conecta con este concepto que ya estamos explorando relativo a la verdad? Ahí, otra vez, ir a la Biblia misma, donde se explican estos conceptos, nos ayuda. Nosotros encontramos ahí en Éxodo, capítulo 33, un relato bien revelador respecto de la gloria de Dios. Moisés le dice al Señor, te ruego, me dejes ver tu gloria. Y le respondió el Señor, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Entonces descendió Jehová, estoy leyendo el versículo 5 del capítulo 35 ahora, y Jehová descendió en la nube y anduvo allí con él proclamando el nombre de Jehová, pasando Jehová delante de él, proclamando, y proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y continúa explicando en qué consiste esa misericordia. Así que cuando se habla de la gloria, no es que necesariamente vio una descripción física o
una magnificencia, algo que lo dejó sin palabras por lo estético, por lo visual. Lo que más impacta y lo que es el mensaje del contenido de la gloria, ¿qué es la gloria de Dios? Es su carácter, es su carácter. Así que cuando los mensajeros iluminan la tierra con su gloria, iluminan la tierra con el carácter de Dios, con la misericordia de Dios, con el evangelio de Dios. De hecho, está muy en consonancia con la descripción del primer ángel que hemos estudiado durante este trimestre. Tiene el evangelio para predicarlo, para anunciarlo a los moradores de la tierra. Así que aquí tenemos nosotros después, cuando se describe en Apocalipsis 12 al remanente, este remanente, este pueblo tiene el evangelio para predicarlo, pero también guarda los mandamientos de Dios. Así que tiene el evangelio, la revelación comprendida, tiene la revelación practicada y vivida, y también tiene la revelación para anunciarla. Uh-huh. Jesucristo usó esta expresión: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Uh-huh. Y también en sus palabras a su Padre: dame la gloria que antes tuve contigo, etc. Y Él se está refiriendo a la cruz. Uh-huh. Uh-huh. Y me parece, ¿no es cierto?, que aquí estamos hablando exactamente de lo mismo. La expresión máxima de su misericordia. Justamente, si la gloria de Dios es su carácter, si la gloria de Dios es cómo Él se acerca al ser humano para revelarle su carácter de amor, ¿qué momento pudo haber sido más gravitante en este sentido que la propia cruz, en donde se nos muestra el amor de Dios en todo su esplendor? Ciertamente es paradójico que en un momento así, de mucha vergüenza, de dolor, etcétera, humanamente hablando, ahí se manifestó la gloria de Dios. Queridos amigos, ya estamos de regreso después de esta breve pausa para seguir explorando cómo este mensaje de parte de Dios, cómo la expresión de su carácter también nos alcanza a nosotros en nuestra situación. Así que permanezca junto a nosotros, ya estamos de regreso. Hola amigos, antes de continuar con el tema de hoy, tengo unas preguntas para ti. ¿Será que Dios existe? ¿Es la Biblia un libro confiable? ¿A dónde vamos después de morir? Si estás buscando respuesta a estas preguntas, hemos preparado la guía de estudio titulada En busca de la verdad. A lo largo de sus 15 lecciones encontrarás las enseñanzas de Dios para tu vida. Para obtenerla solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también puedes hacerlo ingresando a nuestro sitio web. Que Dios te bendiga y estaremos esperando por ti. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Gracias por permanecer en la sintonía del canal Nuevo Tiempo. Estábamos justamente en el bloque anterior viendo cómo la expresión máxima del carácter, la gloria de Dios, se puede ver en la cruz. Y desde la cruz pasamos a conocer tantas facetas, tantos aspectos de ese amor, que la verdad es un amor que lo podemos descubrir en cada hoja, en cada porción de la Escritura. Y es por eso que reiteramos también la invitación, cada vez que podemos, de que usted se ponga en contacto, llame, solicite más información al respecto de la Escritura y pueda también recibir en su hogar una guía que lo pueda justamente conducir, irle sugiriendo pasajes, porciones, estudiando la Biblia por temas, que también es una manera muy fascinante de ir conociendo las respuestas y la revelación de Dios y su carácter para nosotros. Así que póngase en contacto, por favor, ya sea a través de las redes sociales, usando el WhatsApp también del canal Nuevo Tiempo, o también registrándose en la dirección web de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Cualquiera sea el vehículo que usted utilice, va a recibir lo que usted está solicitando gracias al generoso aporte de los Ángeles de Esperanza. Gracias a ellos que han creído en la misión, que han entendido de que pueden hacer un aporte valioso a la predicación del Evangelio, es que este material llega a usted sin costo alguno. Así que por favor, reciba de gracia este Evangelio que también es de gracia de parte de Dios. Pastor Eduardo, estábamos entonces haciendo esta conexión, como ya les decíamos a nuestros amigos, la gloria de Dios es su carácter, la gloria de Dios reflejada en la cruz.
Cuando pensamos en la cruz, cuando pensamos en el Señor Jesús, ¿cómo no pensar en un texto que también ya hemos visto en Apocalipsis, como son los capítulos 4 y 5, en donde Jesucristo recibe la honra, la gloria, la exaltación? ¿Cómo impacta esto nuestras vidas hoy? Ya hemos visto en capítulos y en bloques anteriores cómo estamos ya en momentos tan solemnes de la historia humana. ¿Cómo se traduce esto? Que el mundo está siendo iluminado por la gloria de Dios. ¿Qué respuesta debiera haber en la vida de cada uno de nosotros? Es muy interesante la pregunta que planteas, aunque no nos habíamos puesto de acuerdo. Yo estoy pensando en este instante en una conexión bien interesante que podemos ver en la reacción del propio Moisés cuando vio su gloria. Pero quisiera solo partir primero, otra vez, de Apocalipsis. Este ángel que tiene el Evangelio eterno para predicarlo, llama a temer a Dios y darle gloria. Llama a temer a Dios y darle gloria, a adorarlo, a adorar a aquel que hizo. Entonces, la manifestación de su gloria va de la mano con la adoración. Ahora, notemos nosotros, por un instante, volvamos a la imagen de la manifestación de su gloria a Moisés. Dice allí el versículo 8 del capítulo que estábamos leyendo, el 35, dice, entonces Moisés, después que ocurrió esto, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo, ¿y qué cosa hizo? Adoró. Otra vez se relaciona la manifestación de la gloria de Dios con la adoración. El capítulo 34, ¿sí? Sí. 34:8, sí. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Y adoró. Entonces, la manifestación, gracias pastor por ahí por la precisión, el hecho aquí es que la manifestación de la gloria de Dios tiene como consecuencia la adoración. Y este ángel que tiene el Evangelio eterno, que ya sabemos que no es un ángel del cielo, son agentes humanos para la predicación del Evangelio, tiene el Evangelio eterno para predicarlo y llama también, manifestando la gloria de Dios, darle gloria a Dios, llamar a la correcta adoración, que tiene que ver con este conflicto, ¿no? Entre Satanás y Jesucristo que ya venció al enemigo, pero el enemigo da sus últimos intentos de engañar y de llevarse consigo a lo que más puede porque ya fue vencido. Y en ese intento aparece la marca de la bestia, aparece un sistema de adoración, ¿cierto? Pero aquí el tema es otra vez la adoración de aquel que manifiesta su gloria. Y la gloria manifestada ahora en el pueblo de Dios, en sus hijos, el carácter de Dios reflejado en sus hijos. Y tú tocabas el tema del amor. El amor de Dios reflejado en la cruz de Cristo como la máxima expresión de su carácter, su gloria, en toda su gloria en la cruz, demostrando lo que Dios es. Dios es amor. Y qué hermoso concluir ya con estos pensamientos de la centralidad del amor de Cristo, cuando Jesús le dice a sus discípulos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Aquí no van a conocer y no van a creer en el testimonio nuestro necesariamente por cuán perfectos lleguemos a ser, por los diversos tipos de normas que podamos implementar, sino es por reflejar el carácter amoroso de Dios, de Jesús, hacia los demás en nuestra vida. Es lo que hablábamos al principio, cómo Jesús dice que tenemos que prepararnos. Finalmente, es vivir como Cristo. Sí, hay mucho poder en esta palabra amor, tal como la Biblia lo presenta. Amor hoy alguien puede amar un par de zapatos, alguien puede amar su auto, no sé, alguien puede amar una serie televisiva. Amor pareciera que aparece en cualquier contexto y escenario. Sin embargo, el amor
y tú lo indicabas, ¿no?, en esto de la relación que deben o pueden tener los discípulos de Jesucristo caracterizado por el amor. ¿Quiere decir que serán perfectos? Tú ahí ya deslizabas esta idea, no. Pero por eso está el amor, para que sepamos sobrellevar los unos con los otros, las cargas, los pesares, los desaciertos. Por eso es que Pedro puede incluso también decir que el amor cubre multitud de pecados. ¿Es una invitación a pecar? No, claro que no. Pedro habla muy claramente en contra de aquello, Pablo también. Pero es en el amor que nosotros podemos ahora vernos, aún con nuestras deficiencias, como Cristo nos ve, como Dios nos ve. Y de hecho, el amor justamente hace que nosotros podamos avanzar sin miedo, sin temor. El amor hace posible que nosotros podamos mirar a Dios y no retroceder atemorizados, sino que con confianza saber de que Él se nos aproxima con amor. De hecho, Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, tú estabas citando también ahí a Juan cuando mencionabas esto de así conocerán que sois mis discípulos, y Juan también, que escribe estas 3 cartas, leyendo en el capítulo 5 de la primera carta, versículo 2, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Notamos como amor, obediencia, los mandamientos, el hecho de ser una comunidad que sigue a Dios, ese amor que vence, ¿no es cierto? Esa victoria que es aquel que cree en Jesucristo, ese amor que quita el temor. ¿Cómo no ver que está todo esto tan integrado como esencia del Evangelio? Así es. Ya nos van quedando pocos minutos y yo no quisiera que nos llegue el final de este estudio sin resaltar el centro del Apocalipsis. Cuando parte el Apocalipsis nos dice cuál es el centro, de qué se trata todo esto. El Apocalipsis 1 dice la revelación de Jesucristo. Aquí ya nos adelanta. Aquí el centro, es verdad que hay mucha información. Está de la descripción de los poderes a través de las bestias. Está la descripción incluso del pueblo de Dios, con ese amor y con esa característica de seguir al Señor, observando los mandamientos. Está la descripción de escenarios políticos. Sin embargo, el centro de todo el Apocalipsis, una vez y otra vez, es Jesús. Él es el que está en el trono. Él es el que gana la salvación a sus hijos a través de su sacrificio. Él es el que vence. Él es el que viene a buscarnos. Y Él es el que estará en el trono también para recibirnos. No podemos desconocer y dejar de subrayar este hecho. El Apocalipsis, el mensaje de los 3 ángeles, la existencia del pueblo de Dios, tiene su centro solo en la persona de Jesús y su obra en favor nuestro. Así es. Y ahí es donde la figura del Cordero es tan relevante en Apocalipsis. Cuando Juan el Bautista presentó a Jesús allí en los bordes del río Jordán, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una clara alusión a Isaías 53, el Mesías sufriente que no abrió su boca, no protestó, ¿no es cierto?, en contra de ese sacrificio hecho por nosotros. Y es nuevamente el Cordero. Uno podría pensar, el dragón, eso como que refleja poder, una bestia también que infunde miedo, que logra la ilusión de cierto poder en un momento de la historia. Son todas imágenes muy fuertes. Sin embargo, se ha preferido la imagen de un manso cordero para Jesús. Y sin embargo, Él es el que vence. Los demás son ilusiones, intentos de quitar lo que le pertenece legítimamente a Dios.
y por lo tanto la gloria muchas veces no la encontraremos en esos grandes momentos de la historia, en esos momentos que nos dan ganas tal vez de aplaudir o de nosotros estar recibiendo laureles o cosas. No. Muchas veces la gloria ocurre en secreto, tal vez en nuestro cuarto de rodillas, reconociendo nuestra necesidad de Dios. Y ahí se manifiesta su gloria, su presencia de Él con nosotros. Muchas veces en lo que parece ser una derrota, y sin embargo es en esa derrota en donde, reconociendo nuestra fragilidad, por fin nos abrimos a la influencia de Dios, y ese es un momento en donde la gloria de Dios nuevamente está. Así que dragón, bestias, todo lo que queramos, pero no está ahí el poder, no está ahí la gloria, es en el Cordero que se manifiesta en nosotros. Estamos ahora sí llegando hacia el final. Nos queda un poquitito más de 2 minutos aquí con nuestros amigos. Ya estamos cerrando esta serie de estos mensajes cósmicos. Qué invitación, qué desafíos podemos en este momento dejar como cierre, como invitación. A la luz de lo que hemos estudiado, Pastor, a la luz de lo que hemos estado viendo, el engaño, el error, el momento histórico que vivimos y que estamos por vivir, yo no quisiera terminar con mis palabras. Yo quisiera leer y hacer el llamado que Jesús hace a su pueblo en este periodo de la historia, con lo registrado en el capítulo 3, en el mensaje de la Odisea. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, al oír el amoroso llamado de Jesucristo, queremos abrir nuestro corazón a ti, nuestra mente a tu verdad, nuestro corazón a Jesucristo nuestro Señor, descansar en Él, aferrarnos a Él, el autor y consumador de la fe, quien ha vencido y gracias a esa salvación nos otorga victoria también a nosotros. Ayúdanos a aferrarnos a Él cada día, confiar solo en Él, hasta que tú vengas a buscar a cada uno de los que decidió por ti en esta tierra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Eduardo, muchas gracias. Ha sido una muy provechosa jornada, estudiando juntos, dialogando juntos, acompañando a nuestros amigos también en diferentes lugares. Así que desde ya, gracias por habernos acompañado. Y queridos amigos, ya falta poco para que comencemos una nueva serie de estudios. Así que será hasta ese momento, hasta una próxima ocasión en su programa Lecciones de la Biblia.